Seguimos con la enseñanza a los dos reinos, el reino de las tinieblas, el reino de Dios. Ahora el reino de Dios está en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hablábamos del texto de Mateo 16:18, donde Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y les decía que la roca en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es Cristo. Primera de Corintios 10:4 es el texto donde dice: y ellos bebían de la misma bebida espiritual, de la roca que los seguía, y esa roca era Cristo en el Antiguo Testamento. Pero también en Mateo 16:19 dice el Señor Jesucristo, después de que dice: edificaré mi iglesia, que es sobre él el fundamento de la iglesia es Cristo, no es Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, no es como han enseñado muchas personas o muchas religiones, que Cristo edifica la iglesia sobre Pedro y que le entrega unas llaves a Pedro. Y el pobre Pedro hasta el día de hoy no tiene paz en el cielo, porque cada que llega alguien allá le toca: corra a abrir, porque él es el que tiene las llaves de abrir la entrada al cielo. La puerta al cielo no es Pedro, la puerta al cielo es Cristo. Dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará vida eterna. Entonces hay una gran equivocación allí. Y cuando dice: a ti te daré las llaves del reino, se está refiriendo que ahora esas llaves que él le quitó al diablo cuando descendió a las partes más bajas de la tierra, esas llaves ahora se las entrega a la iglesia que él está fundando. Lo que está diciendo el Señor: y a esa iglesia, a mi iglesia, le voy a dar las llaves del reino, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia. Contra la iglesia, no contra Pedro, ni contra la iglesia. Pedro murió y está sepultado, y ahí debe estar su cuerpo todavía hasta el día de la resurrección. Otros enseñan que Pedro es el que está en el cielo con el manojo de llaves, abriendo puerta por aquí, puerta por allá, pero la Biblia no nos confirma eso. Entonces, el Señor está dando unas llaves a la iglesia. A partir de ese momento, queda un reino atrás, que era el reino de Israel, la nación israelita, la cual él escogió para que le sirviera, le lavara, pero no quisieron. Por eso dice que a los suyos vino, que son los judíos israelitas, y los suyos no le recibieron. En San Juan capítulo 1, versículo 11. Pero a los que le recibieron, versículo 12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, él les ha hecho hijos e hijas de Dios. Entonces, todo el que reciba a Cristo después de que se funda la iglesia, todo el que acepta a Cristo en el corazón, se convierte en un hijo o en una hija de Dios. El que recibe a Cristo en el corazón. El que no le recibe no es hijo de Dios. El que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna, dice la bendita y gloriosa palabra del Señor. Luego dice en el versículo 13, dice: y estos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que el que acepta a Cristo se nace de nuevo en un nacimiento no físico, sino un nacimiento espiritual. Eso se conoce como el nuevo nacimiento, que también está bien explicado en San Juan capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Entonces, de ahí en adelante viene un reino poderoso, que es la iglesia del Señor. Ahora la lucha, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores y ángeles perversos. Es la lucha de la iglesia. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, no sé de qué denominación eres tú, de cuál misión, iglesia, congregación, comunidad, pero si has aceptado a Cristo en el corazón y te has apartado del pecado de verdad, de purita verdad, perteneces a esa iglesia verdadera que solamente se encuentra en el Nuevo Testamento, con ningún nombre social, con ninguna razón social, sino que se conoce como la iglesia del Señor. En la Biblia no hay iglesia X, Y o Z, con excepción de las iglesias que menciona el Apocalipsis, que eran localidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardis, la Odisea, etcétera, Filadelfia. Entonces son las únicas iglesias que se mencionan con un nombre, pero de la localidad donde existía la iglesia donde se fue enviado el mensaje. Pero en el Nuevo Testamento solo se habla de la iglesia del Señor, y a esa iglesia del Señor pertenecen todos aquellos que han sido lavados por su sangre, que han aceptado el sacrificio de Cristo en el Calvario y se han convertido de verdad y siguen al Cordero día y noche. Esos pertenecen o pertenecemos a la verdadera iglesia de Cristo. El nuevo reino de Cristo en la tierra se llama la iglesia. Entonces el enemigo, el reino de las tinieblas, ahora la lucha es contra la iglesia. Pero la iglesia tiene un poder grande que Jesucristo le ha otorgado para vencer. Y dice en Romanos 16:20, y Jesucristo, el Dios de paz, ahora mismo pondrá a Satanás bajo vuestros pies. Tenemos un poder grande que Jesucristo nos ha otorgado para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó.